Buenos días, muchachos. Vamos entonces a continuar con la geometría. Permítanme un segundo y marco a Puerto de Río. No, yo ayer, el lunes. Ay, no, casi. No hay nadie en Puerto de Río hoy. Bueno, vamos a desconectarlo, esperemos a que llegue. Ok, entonces recuerden lo que hicimos la sesión anterior. ¿Quién me puede recordar lo que se hizo en la sesión anterior? ¿Hasta dónde quedamos? Paralelismo y perpendicularidad, ¿cierto? Ok, les hago una pregunta. ¿Han visto o han tratado de hacer esos juegos que les envié para que ustedes se familiaricen un poco más? La idea es que ustedes lo pueden hacer cuantas veces quieran, ¿cierto? Y de esa manera van a empezar a aprenderse los teoremas, los colorarios, aquellas definiciones que suelen ser, o mejor, que suelen repetirse a lo largo de todo el curso, ¿cierto? Entonces yo trato de sacar como lo más importante, lo que más se usa, ¿sí? Aquellas que son necesarias, pues, tener como un conocimiento claro sobre ellas. Muy bien. Yo les iba a mandar otra presentación, ¿cierto? Que era la continuación de la que habíamos visto en la tutoría por WizIQ, donde les había comentado que esa parte era muy teórica, habían algunos teoremas, colorarios, que en principio ustedes pueden decir que son muy lógicos y en realidad lo son, ¿cierto? Porque ya más o menos los han manejado o los han escuchado. Pero acá ya nos centramos como esa parte ya de la geometría en sí, en donde planteamos esos teoremas de la forma como debían ser. Algunos han utilizado de pronto un teorema que es que la medida de los... O sea, si yo sumo las medidas de los ángulos internos de un triángulo, sabemos que es 180. Pero yo les decía, no podemos usar eso porque todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Y en realidad no lo hemos visto. Hoy precisamente vamos a aclarar eso, de por qué la medida de los ángulos, si yo sumo pues la medida de los ángulos interiores de un triángulo, es 180. Vamos a mirar también la parte del ángulo exterior, ¿sí? Que cuánto equivale un ángulo exterior en comparación o con respecto a los ángulos interiores no adyacentes en cualquier triángulo. Entonces vamos a mirar esas cositas que yo sé que ya ustedes tienen y manejan, pero ya ahora sí, de manera como más sistemática, como debe ser, ¿cierto? De forma de teorema. Listo. En ese caso entonces les voy a presentar el contenido que tengo aquí en el escritorio del computador para que ustedes vean. No es necesario que copien esos teoremas porque yo se los voy a pasar, ¿sí? No se los envíe antes porque como ustedes no tienen computadora ahí, entonces no tienen cómo descargarlo. Pero la idea es que los descarguen y los tengan a la mano, ¿sí? Son unas 8 slides, 8 diapositivas en donde ya se plantean lo que hace falta de ángulos especiales. Y me centro en 3 demostraciones clásicas para que ustedes miren cómo es esa parte. ¿Listo? Entonces voy a ponerle aquí como para que vayamos haciéndonos una idea. Me avisan cuando ya les llegue la presentación. Por este lado es un poco demorado.
Sí, ya. Listo. Pero yo creo que es más claro para ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces vean, los colorarios, si yo no estoy mal, en la clase anterior habíamos quedado en dos teoremas, ¿cierto? Dos últimos teoremas. Y ya con esos dos últimos teoremas pues llegamos ahí. Ahora, a partir de esos teoremas se desprenden estos dos colorarios que se los voy a leer. Tal cual como dicen ahí. Como les digo, no es necesario que los anoten en este momento porque... les voy a mandar la presentación, ¿cierto? O sea, me distrajo un poco porque parece que nuestra compañera que está ahí enfrente se sintió regañada porque estaba copiando. No es así, no se preocupe. Yo quería que le hagan un carro que estaba feliz. Entonces, la idea es que voy a pasar, luego de que yo lea algunos, ¿sí?, y amerite pasar al presentador visual, vamos a hacer en el presentador visual como la referencia a unos de ellos, ¿listo? Entonces veamos lo que dice ahí. El primer colorario dice, si tenemos dos rectas, ¿cierto? Y esas rectas, al ser cortadas por una transversal, ya sabemos lo que es una transversal, forman ángulos colaterales interiores suplementarios, ¿sí? Entonces esas dos rectas van a ser paralelas. Eso es lo que nos está diciendo ese. Vamos a verlo aquí como gráficamente. Tenemos dos rectas, ¿cierto? En principio no sabemos si son paralelas o no. Y esas dos rectas las vamos a cortar por una transversal. Profe, esa recta también que está 4, ¿no también se puede llamar secante? Pues, ¿cómo no secante? Normalmente también se le puede llamar secante, correcto. Listo, profe. Muy bien. Ya aquí Puerto de Río se conectó. Muy bien. Te voy a poner nuevamente la presentación. ¿Qué pasó? No está tomando la presentación, el presentador visual. Voy a probar esto ahora. Profe, ahorita sí. Sí. Sí, ahorita sí. Ahí debe cargarles el computador en contados segundos. Sí, no, viene por ahí Santa Elena. Listo, llegó. Llegó, ¿cierto? Pero el caso es que no está haciendo lo mismo cuando les envío el presentador visual. Sí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí estamos viendo el presentador. Ahora sí, Puerto de Río también. Karen. Ok, listo. Entonces podemos cerrar ahí mientras yo muestro acá este dibujo. Ahora veamos. Lo que hemos dicho es, tenemos dos rectas, ¿cierto? En principio no sabemos si son paralelas, que son M y L. ¿Listo? Son cortadas por una transversal que hemos llamado T. ¿Sí? Y nos están hablando de ángulos colaterales interiores. ¿Cuáles serían esos ángulos colaterales interiores? Yo voy a darle números a los ángulos y ustedes me van a decir, vea, los colaterales interiores pueden ser estos o estos, ¿listo? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 y 5, 4 y 5. 4, 6, 3, 5. 3. Colaterales interiores, ¿cierto? 4 y 5. 4 y 5 son colaterales porque están del mismo lado, ¿cierto? Sí. Y 3 y 6, correcto. ¿Y qué nos están diciendo?
Que si son suplementarios, que las dos rectas son paralelas. Correcto, o sea que ¿cuánto tienen que sumar 4 y 5? Tienen que sumar 180. Tienen que sumar 180. 180. Bueno, ahí está mal escrito, ¿cierto? Porque 4 y 5 suman 9. Sí, pues. Es la idea. Entonces, la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5 debe ser 180. 180. ¿Para que qué suceda? ¿Qué pasa si son 180? Las dos rectas son paralelas. Correcto. Entonces, la medida de 3 y 5 más la medida de 6, si esto es 180, es decir, si son suplementarios, inmediatamente vamos a decir entonces que M es paralela a L. Eso es lo que nos está diciendo ese corolario. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el siguiente es uno que ya también ustedes han escuchado como... Pero bueno, han escuchado el recíproco, más bien. Y les voy a mostrar, pues ahorita que terminen de anotar esta parte. Listo. Entonces vamos a pasar nuevamente. Profe, ¿Sí? vamos a decir si son, pues si miden los 180. Si no, Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de que no, ¿cómo sabría? porque ese es un dato que te deben dar, ¿cierto? O sea, tú no vas tú no vas a inventar o a suponer nada, ¿sí? Pero tú puedes decir si en la demostración o en una de las proposiciones de la hipótesis te dicen, vea, estos ángulos son suplementarios. Tú dices, bueno, son colaterales interiores. Inmediatamente ya tú puedes asumir, ¿cierto? Tú puedes decir inmediatamente de que son paralelas las dos rectas. En el caso en que cumplan con la gráfica que tenemos. ¿Listo? Porque puede ser que tú tengas otro tipo de gráfica y ser ángulos suplementarios. Por ejemplo, ángulos adyacentes, ¿cierto? O un par lineal, ¿sí? Ves que también son ángulos suplementarios, pero no cumplen con que son ángulos, ¿qué? Colaterales interiores. Entonces el contexto de la demostración o la hipótesis te dice que en qué está para basarte a esto. ¿Listo? Ahora, el segundo que nos aparece ahí es, si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos alternos externos congruentes, son paralelas. Vamos a aprovechar la misma figura que ustedes tienen ahí. De esa misma figura, ¿qué números corresponden a los ángulos que nos están hablando ahí? Alternos externos. 1 y 8. 7 y 2 y 8. 2 y 8. 1 y 7. Pero es que es alterno, ¿cierto? Alternos, sí señor, alternos externos. Ya no se las ha dado el lado del canto de la... De la transversal. 1 y 7. Pero 1 y 7 están al mismo lado, entonces no... Entonces no aplicaría, ¿cierto? Entonces, pero sí, bueno, sí, al final sí. 1 y 7, 8 y 2 sí. ¿Cierto? ¿Ustedes qué me están diciendo? Que si 1 y 7 son ¿cómo? Alternos Congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Correcto, o sea que si yo logro establecer lo siguiente, si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7, ¿sí? Inmediatamente entonces, ¿qué puedo decir yo? Que son rectas paralelas. Que M es paralela a L. Porque estos dos cumplen con que son alternos externos. Lo mismo sucede con 2 Y 8. y 8, ¿sí? Que si esos dos ángulos son congruentes de acuerdo a la figura que tenemos, ¿sí? ¿Por qué a la figura? Porque ahí vemos que son alternos externos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir inmediatamente de que estos dos ángulos, de que esos dos rectas, son paralelas. Muy bien. Pero tienen que tomarse los dos ángulos o yo puedo coger solo uno, pues una congruencia. O tengo que coger las dos. Una sola, no es necesario las dos, sino que como se forman dos parejas, por eso les muestro la segunda, ¿listo? Pero con una es suficiente, ¿correcto? O sea, esta ya me determina eso. O sea que cuando yo tengo eso, por ejemplo, en una demostración, yo puedo decir que si tengo 1 y 7 que son congruentes, pues por consiguiente... Puedes decir... Claro, pues, No, ojo, normalmente eso puede pasar dependiendo de la figura, ¿listo?
O sea, aquí porque lo estamos viendo como lo plantea exactamente el corolario. Pero nos vamos a dar cuenta que con los ejemplos que hagamos de demostraciones, esta figura no es la que vamos a encontrar, ¿sí?, cuando vayamos a demostrar. Sí, por ahí no. Yo sé a lo que se refiere. ¿Quién fue? ¿Valeria la que estaba hablando? No. Daniel. Daniela. Ah, Daniela, bueno. No, pero antes de Daniel. Valeria. Ah, ¿sí ve? Digámoslo tan potente. Yo por eso dije Daniela. No, Daniela no. Muy bien. ¿Sí? Venga, yo puedo decir pues de esa figura que tenemos ahí, que el ángulo 1 es igual al ángulo 5 y estos a la vez es igual, el 3 es igual al 7, pues el 3 es igual al 1 y el 7 igual a 5 y el 5 igual a 1. Claro, así se demuestran esos corolarios, porque como por ejemplo 1 y 3 tú sabes que son par vertical opuesto por el vértice. Inmediatamente si tú dices que 1 es congruente con ¿quién? Con 5. Ajá. Inmediatamente ve que 3 con 5 también son congruentes por alternos internos. O sea, ese es el círculo que hay entre todos estos triángulos, entre todos estos ángulos, perdón. ¿Sí? Y por eso es que uno dice que los ángulos alternos internos entre rectas paralelas cortadas por una transversal son congruentes. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver también enseguida. Muy bien. Vean lo siguiente. Ahí ya tenemos dos teoremas, ¿cierto? En donde vean que si nosotros leemos, partimos del hecho de que hay ya dos rectas paralelas. Anteriormente, si ustedes se dan cuenta con los corolarios que teníamos, que habíamos enunciado, las dos rectas, no nos decían nada de las dos rectas, ¿sí? Pero llegábamos a la conclusión de que si se daban ciertas condiciones, esas dos rectas iban a ser paralelas. Ahora acá no, ¿sí? Acá partimos del hecho de que tenemos dos rectas paralelas. Y nos dicen que esas dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Entonces, ¿qué se llega cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal? Vamos a decir entonces que los ángulos alternos externos son congruentes. Si ustedes se dan cuenta, tienen como tienen mucha similitud a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces ya aquí partimos del hecho de que tenemos dos rectas que ya son paralelas, conocido pues de hipótesis, ¿sí? Esas dos rectas son paralelas, cortadas por una transversal. Entonces nos hablan de los ángulos alternos externos. Este y este, ¿cierto? Ahorita les muestro la gráfica. Entre los colaterales. Profe. Laterales. Hola. 3 y 5. María Victoria. Por favor, ¿qué? Sí, hola. Medida 5. Hola. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo nos están escuchando? Bien. Medida 6. Daniel. No escuché si ellos tenían los micrófonos apagados. No, sí lo tenían apagado ahorita, pero ya lo encendieron. Perfecto. Estamos muy bien. ¿Cómo le fue esta mañana en el examen? Bien. Bien. Muy mal. Pues aquí me dicen que lo perdieron, pero yo no los dejé cambiar. Y ahorita se enfrentan a otro. Si supiera. Falta el suyo para completar acá el trío. La fiscalía. Ay, Jorge, dígale que me defienda, me porfa. ¿Qué dicen? Que soy la fiscalía. Ah, no, es que eso es así. Duro con ellos. Y el parecido con la realidad era pura coincidencia. Aunque la fiscalía uno lo relaciona con otra cosa, pero bueno. ¿Con qué la cárcel? Con la mujer. Sí ve, yo no he dicho eso. Están
precisamente salió de la boca de una mujer. ¿Por qué será? Si ahí se tiran ellas al agua. ¿Por qué será? Al que le caiga el guante que se lo chante. Muy bien. Entonces, Qué rico. ¿cómo? Que se está escuchando la materia y tenemos clase abajo y está también todo funcionando muy bien. Claro. Excelente. Esa es la idea, que todo funcione bien. Yo escucho la clase abajo desde acá. Eso es porque no hay Así grita el profesor, ¿o qué? Yo pensaba que yo era el más gritón. Muy bien. Bueno, entonces, continuando acá, muchachos, con el primer teorema que les había presentado. Tenemos ya conocido dos rectas paralelas, ¿sí? Ese es el dato que nos dan inicialmente. Son cortadas por una transversal. Y resulta que si son cortadas por esa transversal, van a generar ángulos alternos externos congruentes. Y recíprocamente. ¿Qué quiere decir cuando yo digo recíprocamente? Análogamente o similarmente. Recíprocamente es que yo me pueda devolver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería si yo me devuelvo? ¿Que son congruentes quiénes? Los ángulos alternos externos, bueno, externos alternos. Exactamente, entonces el recíproco quiere decir que si yo arranco desde atrás, puedo decir entonces que las rectas, o llegar a la conclusión de que las rectas son paralelas. O sea que si yo arranco si tenemos dos rectas cortadas por una transversal y los ángulos alternos externos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Y el siguiente que habíamos dicho es, si dos rectas paralelas también, son cortadas por una transversal, ¿sí? Entonces, los ángulos colaterales interiores, ¿cómo serán? Congruentes. ¿Se ve? Sí. ¿Seguro? Ah. Vean esa gráfica. Yo no creo. No se puede. Dos punticos ahí, sí, yo creo. Esto, bueno, voy a colocar aquí un asterisco pues para diferenciarlo del otro. Esos dos que hacen las veces de colaterales interiores, me dijeron que congruentes. ¿Sí será? No. Suplementarios. Eso ya es otra cosa. Suplementarios. ¿Sí? Vean que tiene mucho parecido con el colorario que acabamos de ver anterior, ¿o no? Claro. ¿Sí? También así como me imagino, ¿cierto? Entonces vean que precisamente por eso se habla del recíproco, porque también el recíproco funciona. ¿De acuerdo? Entonces repito, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, ¿sí? Entonces los ángulos colaterales interiores son suplementarios. ¿Sí? Ya eso es un hecho. O sea que ustedes pueden decir en este momento aquí que si llaman a esto alfa y a esto beta, ustedes pueden decir que la medida de alfa más beta es igual a 180. Inmediatamente, ¿cierto? Muy bien. Profe, ¿son suplementarios y qué? Son suplementarios y recíprocamente. O sea, se cumple pues el recíproco también. Pasemos nuevamente acá. Vean que estos son son teoremas que de pronto ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de conocer, pero aquí ya los estamos como identificando como deben ser. Por ejemplo, esos dos. Si dos rectas paralelas son cortadas, vean que nuevamente arrancamos con rectas paralelas, son cortadas por una transversal, entonces ahí ya nos hablan de los colaterales exteriores. ¿Sí? ¿Y en el anterior de qué nos hablaban? No, colaterales interiores en este. Exacto. De aquellos eran interiores y estos son exteriores. También aplica de que son suplementarios. Y el recíproco también se da. Es al contrario, pero antes exteriores y en esta interiores. Porque son los mismos. Yo repetí eso. Vamos a ver. Se va
Colaterales interiores. Da igual de unión celular. Y usted dijo exteriores. Sí, pero bueno, sí. Puede editar el video. Primero hablamos de interiores. Pero ese es el dueño del sistema. En todo caso, con los colaterales exteriores también aplica y con los interiores también, ¿cierto? Bueno, ya ¿qué se habrá? ¿Qué es lo que están leyendo en este momento? Yo creo que ahí se me pasó uno que es igual al otro, ¿no? Sí. Está repetido, ¿cierto? Bueno. Esas diapositivas están. Muy bien. Sigamos. Ahí. Todavía no les ha llegado. Listo. Ese, por ejemplo. En todo triángulo. Vean ese. Ese, ya ustedes recuerdan, o más bien, saben lo que son ángulos, el ángulo exterior, ¿cierto? Un ángulo exterior de un triángulo. Entonces, dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores, ojo, no adyacentes. No adyacentes. No adyacentes. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la parte de desigualdad? Sí, profe. ¿Qué establecíamos de un ángulo exterior con respecto a los ángulos interiores no adyacentes? ¿Qué habíamos dicho? Que el ángulo exterior era ¿qué? Mayor que cada uno que los de los ángulos interiores no adyacentes, ¿cierto? Pero acá ya vean el teorema este que nos establece que ese ángulo exterior que yo tome ya va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores, pero ojo, no adyacentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vámonos aquí al presentador. Vean lo que tenemos aquí. Esta sí la vamos a demostrar. Ver demostración, ¿cierto? Ahí aparecía pues en el... Muy bien. Entonces vean. Tenemos, dice, en todo triángulo, ¿sí? Pero espérenme un segundo que yo parece que me adelanté aquí. Un poco. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿Uno cómo sabe que una demostración está bien hecha? ¿Cómo sabe que una demostración está bien hecha cuando al final le coloca LQQD? No, Y está mala, ¿cierto? No, vean, una demostración está bien hecha cuando sucede lo siguiente. Usted toma, pues a partir de la hipótesis, va siguiendo unos pasos lógicos, ¿sí? Pasos lógicos que tienen que ver con esos postulados o teoremas o corolarios que ya hemos establecido. ¿Por qué? Porque es la única forma, o sea, yo puedo solamente utilizar lo que ya está demostrado. Yo no puedo suponer. Entonces, si ustedes empiezan a suponer, inmediatamente ya están afectando la demostración. Pero por eso se les da esta gran cantidad de información, primero, que es la parte conceptual, sobre la que tiene que son la base de todas estas demostraciones. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros colocamos como razón, después de colocar la proposición, la razón, ¿de qué nos habla? De lo que ya conocemos. Por ejemplo, cuando decimos, vea, el criterio, estos dos triángulos son congruentes, ¿por qué? Por ejemplo, lado, ángulo, lado. ¿Qué es eso? Un postulado, ¿cierto? Que ya debíamos haber conocido. ¿Para qué? Para poder usarlo. Pero es que, por ejemplo, o sea, yo estaba ayer viendo muchos ejercicios y entonces, por ejemplo, una demostración se puede hacer de muchas formas
De muchas formas, sí, señor. Por eso yo le digo que la demostración que aquí ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, hay unas demostraciones que tienen ayuda auxiliar, pues. Ayudas auxiliares. La ayuda auxiliar es La como construcción. Sí, eso, construcción auxiliar. Entonces. No se preocupen que cuando eso sea necesario, yo les voy a colocar una nota. ¿Listo? Porque yo sé que en el momento ustedes todavía no tienen como esa base para mirar cuándo hacer una construcción o cuándo no. Normalmente las construcciones auxiliares se hacen cuando facilitan demostrar algo. Y eso es lo que vamos a hacer con una de estas demostraciones. Sí, por ahí una cosa así. Entonces, eso lo podemos utilizar cuando vemos que al aplicar esa construcción nos facilitaría la demostración. Pero ojo, si al yo construir algo y en vez de facilitarme la demostración lo que hace es complicármela, entonces eso no va ahí. ¿Listo? Porque muchas veces hacen eso. Por ejemplo, esos ejercicios de ese libro, eso colocan esas construcciones es para complicar el ejercicio. ¿En cuál? No, pero normalmente los teoremas muchos necesitan construcción auxiliar, porque se apoyan de esos teoremas anteriores, porque la idea es llegar a unos teoremas que nos permitan la demostración. Por ejemplo, espérame un segundo, yo voy a mostrarles aquí, es que lo que pasa es que aquí me faltó algo. Sí, yo parece que... Bueno. No adyacentes, ¿cuáles son? Listo, entonces estamos en que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Vamos a mirar ese y miremos a ver si con una construcción auxiliar, o sea, que si hacemos una construcción auxiliar, ¿para qué la hacemos? Listo. Entonces dice, partimos de un triángulo. Un triángulo que vamos a llamar ABC. ¿Y de qué nos está hablando ese teorema que acabamos de enunciar? ¿De un ángulo qué? Exterior. Exterior, o sea que debemos formar un ángulo exterior, ¿cierto? Sí. Listo, entonces yo voy a prolongar AB. Y voy a llamar acá un punto, no sé, D. Para variar, ¿cierto? Sí, sí. O sea que hay una colinealidad ABD, listo. Muy bien. Ahí tenemos la información que nos está diciendo el teorema. Ya vamos a sacar lo que es la hipótesis y la tesis de esto que tenemos aquí, de ese teorema. Entonces, la hipótesis nos dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es, bueno, entonces partimos de un triángulo, ¿cierto? Triángulo ABC. ¿Y qué tiene ese triángulo ABC? Pero que parta del teorema. Un ángulo exterior, ¿cierto? Entonces, triángulo ABC con... ¿Cuál es el ángulo exterior? CBD. Exacto, con CBD, con el ángulo CBD exterior. Vean que ahí hemos anotado lo que nos está diciendo el teorema, pero ya como hipótesis, ¿cierto? Eso es. Y entonces, ¿qué nos está diciendo como tesis? ¿O qué es lo que pide? Que CBD es mayor. La medida de CBD Eso. Que la medida del ángulo CBD es mayor. es igual a... No, es igual, ojo. Así es igual. ¿A quién? Ahora sí. ABC más BCA. Correcto, ¿cierto? Es igual a la suma de esos dos, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que demostrar. O sea que como en A solamente tengo un ángulo, yo voy a decir la medida del ángulo en A más medida del ángulo en C. Ojo, con esto quiero decir, porque hay unos que en la parte de los que me han enviado los ejercicios para que yo se les ilustre cómo van, les he hecho la recomendación de que en mucha parte me colocan solamente un vértice, y si yo me voy a la figura de ustedes veo que en ese vértice tienen varios ángulos. Entonces, ¿qué les escribo? Por favor,
anotar el ángulo con los 3 puntos. ¿O no les he escrito eso? Muy bien. Listo, entonces es claro lo que debemos hacer. Hipótesis, tesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a arrancar. Primero, voy a subir aquí el zoom. Vean lo que vamos a hacer aquí. Yo lo único que conozco, ojo, lo único que conozco de ángulo exterior hasta este momento es que el ángulo exterior es mayor que el ángulo en A y que el ángulo exterior es mayor que el ángulo en C. ¿Cierto que es lo único que conocemos? Eso no me ayuda en nada porque... ¿Por qué no me ayuda en nada? Porque se supone que... ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues que si fuera la suma de esos dos. Correcto, porque no estamos hablando de desigualdad, sino de ¿qué? De igualdad. Por lo tanto, eso que tenemos hasta allá no nos serviría como para empezar a demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una construcción auxiliar. ¿Cuál? La siguiente. Se traza. O sea, se va a ubicar por aquí un punto. Ya les voy a decir por qué. Tal que yo pueda trazar Ay, Dios mío. una recta y esa recta cumpla con una condición, ser paralela ¿a quién? A esta. ¿Por qué? Porque recuerden que ya con el paralelismo nosotros podemos sacar muchas cosas, ¿o no? Entonces, si esta es paralela con esta, ¿esta qué es? ¿Una qué? Perpendicular. No, Transversal. una transversal. ¿Sí? Y si esa es una transversal, ¿esta qué será? Otro transversal. Otra transversal. Entonces vean que ya nosotros con una paralela podemos ayudarnos de ángulos congruentes, ¿o no? Entonces sí ven la idea de por qué a veces hacer construcciones auxiliares. Sí, sí, oigan. Pero eso se va a ir ganando cuando lo vayamos, pues cuando lo vamos necesitando, ¿sí? Por el momento no se preocupen que cuando haya necesidad de una construcción, yo les haré la salvedad. Por ejemplo, les colocaré nota, por ejemplo, trazar la diagonal, ¿cierto? Para que ustedes sepan más o menos, hablando pues en un cuadrilátero, y puedan pues ayudarse con esa parte. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, se traza, vamos a describir aquí que este punto es P, ¿sí? Se traza BP, ¿con qué característica? Paralela a C. Es paralela a AC. Yo puedo hacer eso tranquilamente, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y eso qué es? Es precisamente una construcción. Una construcción auxiliar. ¿Sí? 2. Vamos a ver que si yo al trazar esa BP paralelo a AC, ¿qué gano con eso? ¿Qué gané con esa situación? Ángulos internos, externos. Identificar ángulos congruentes. Sí, para identificar ángulos congruentes. Y que la otra es también transversal. Voy a prolongar esto hacia acá. No, los ángulos alternos, sí. También tiene que prolongar, eso sí, ahora sí. Y el otro también, pues. A ver, también quiere prolongar hacia el otro lado. Para que tengan mayor visión, ¿cierto? Sí, sí, ya. Este ángulo, ¿qué sucede con este ángulo? Ese es congruente con... Ese es alterno interno de B, de C. CBP es congruente con quién? ACB es congruente con ese angulito. Perdón, CBP ¿con quién? Con ACB. O sea, con este que está en C, ¿cierto? Sí, sí. Listo. ¿Y eso por qué? Por alternos internos. Muy bien, ángulos alternos
internos, entre paralelas, ojo. Listo. Muy bien, entonces esto lo anoto, este congruente con este. Listo, perfecto. ¿Qué más? Viene usted, sí. Muy bien. Bueno, ya que no están como tímidos para hablar, yo voy a preguntar. DBP, ¿con quién sería congruente? O sea, este otro. B. DBP, este. Ese con el ángulo. Vea, con el ángulo BAC. Con la B. BAC. Lo que pasa es que como usted va a pues hacer otra prolongación, no sé qué hacer bien. Entonces... O con A. Con A, ¿cierto? También, es lo mismo, ¿cierto? Con BAC o con A. O sea que el ángulo que acabamos de anotar de BP es congruente con el ángulo en A. ¿Por qué razón? ¿Cuál ángulo? De BP con el ángulo en A, o sea, este es congruente con este. Por el camino Es que eso es muy complicado de ver así. No, tampoco. Ahí son 4 de No, son 4 de eso. seguro que son alternos externos. Quiten de vista esta transversal, eliminen esta transversal. Sí, es que necesito una visión 4D para ver eso. Ah, no, es que nosotros tenemos visión 3D, lo que pasa es que estamos no sé, tenemos la visión limitada al plano. No, es que está haciendo mucho frío y así no reaccionamos. No, antes mejor porque no se chamusca el cerebro. Ustedes saben que cuando uno prende una máquina tiene que refrescarla. Pero es que con este frío está muy refrescado. El radiador está así. Está frío. Entonces, ya sabemos que estos dos son congruentes, pero ¿por qué? A ver, ¿cuáles son? Internos externos. Es que, profe, así. Alternos, internos, Vea, externos. yo digo que los ángulos son congruentes por. Si yo acabo de. Pues si yo hago otro alargamiento de la recta B hacia la otra, pues hacia el otro lado, ahí me da un ángulo alterno externo. Ya les dije que eliminaran esto. No, profe, yo tengo que dar dentro de la alargamiento. Estamos colocándonos la gafita de 4D para ver, sí. Eliminen esto y solamente dejen esta paralela. Esta paralela que fue la que construimos. Sí, son Efectivamente, no son. ¿No son qué? No son alternos internos. Por ángulos colaterales, muchachos. Vean, se los voy a hacer acá. Tenemos lo siguiente. Correspondientes. Eso sí es otra cosa. Correspondientes. ¿O no? ¿Ya lo vieron? Sí. Colaterales podía. Colaterales. O colaterales. No, yo lo había hecho ya rato, no. Son correspondientes porque a mí no me interesa esta transversal, sino esta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, bajo esta transversal, vean que tenemos dos paralelas. Entonces son ángulos correspondientes o colaterales, como quieran. Entonces, ángulos colaterales entre paralelas. Saliéndonos la cabeza. Yo estuviera lejos. B. No sería congruente con C. B con C, a ver, yo le digo. Sí, ahí abajo. Sí, C. B con C, sí, también por lo mismo. Pero por aquí ven. Pero son. Por aquí ven. No sé. Y también propuestos para No, sí. Estaba dando la cámara. Bueno, listo, 4. Que así hubiera estado yo pues en la clase de ayer. Mortal. 4. Ya tenemos eso y entonces. Muy bien.
Ya tenemos el ángulo B. O sea, que todo eso es 180, ¿no? No. Pero ahí no estamos diciendo que eso mida 180, estamos diciendo que la suma de dos interiores no adyacentes es igual a ese ángulo CBD. Espérame, yo veo entonces que puedo. A ver, ¿cómo le dijera yo? Ay, güey. Si el ángulo... La medida de CBD al ángulo es igual a ¿quién? CBD es igual a CBP más PBD. ¿Cierto? Sí. ¿Eso por qué? CBD. Por ahí. Adición de ángulos. Muy bien, adición de ángulos. Por eso, ¿Cierto? 5. 180. Entonces la medida de CBD Bueno. es igual a ¿qué? Profe, una pregunta. O sea, que cuando son igualdades, CBD, sí. esa es como la forma de hacerlo. Sí, cuando son igualdades utilizo medidas, ¿cierto? CBD es igual a BAC más BCA. Sí, hola. ¿Cómo? CBP es C por el 2. Sí. La medida de C más medida de A, que es Medida en C más medida en C. ¿Y eso de dónde? 2, 3 y 4, ¿cierto? No, qué construcción tan larga. Si ven que sin esa construcción no hubiese sido posible resolver ese teorema. Y vea que salió en 5 pasos. O sea que la construcción fue efectiva. La gente vea todo, le meto eso. No, después de que no lo sabe. ¿Sí ven? Muy bien. ¿Cómo? La adición de ángulos. 2, 3 y 4 es la última y esta es adición de ángulos. Que arranca la cabeza. Ahí queda 3 LQQD, ¿cierto? Demostramos el teorema. Muy bien. Vamos a ver otro que también ustedes utilizan mucho sin haberlo visto todavía. El de 180. Ese es. Y ahora sí lo vamos a hacer. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando son desigualdades o igualdades siempre se intenta como hacer otra ecuación. Son ecuaciones, sí, porque nosotros estamos trabajando es con medidas. Recuerden que cuando estamos trabajando desigualdad, estamos trabajando con medidas, ¿sí? Porque estamos diciendo que uno es mayor o menor que otro. ¿Y cómo sabemos que una cosa es mayor o menor que otra? Cuando sabemos sus longitudes, sus medidas, ¿cierto? Entonces un segmento va a ser mayor que otro si este que tenemos acá mide más que este otro. Por ejemplo, por eso estamos trabajando con medidas. O trabajamos con el signo igual, también lo mismo. Pero ya cuando trabajamos con congruencia, recuerden que la congruencia no solamente abarca las medidas, sino también la forma. En caso de las figuras, ¿cierto? Porque si estamos hablando de segmentos y de ángulos, no habría problema. ¿Sí? Pero como ya aquí estamos hablando de triángulos, ya estamos hablando de la forma también. Muy bien. Entonces vean, el teorema dice, o se conoce mejor como medida de los ángulos de un triángulo. Y dice, en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 grados. Se los dejo para que lo demuestren. No, ya lo demostré. Vean lo fácil que resulta esta demostración cuando conocemos hechos como el anterior que hicimos para demostrar el teorema anterior. Trazando una paralela al segmento adyacente.
No al segmento adyacente, pero sí a uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Bueno, listo. Claro. Entonces miremos. Entonces, ¿partimos de quién? Claro que ahí nos están hablando de un triángulo. ¿Sí? Que para variar vamos a llamarlo ABC. Eso que esas letras que no hemos utilizado nunca. Pobrecito. Ahora, de acuerdo con esto, ¿cuál será la hipótesis de ese enunciado, de ese teorema que nos están diciendo ahí? Que tenemos un triángulo ABC. Correcto, ¿sí o no? Eso es lo básico que nos dan. Tenemos un triángulo llamado ABC. Sí. Y que la suma de la... No, ya no podemos decir que la suma. Ya no podemos decir eso. Y ahí Pero lo vamos a ahí demostrar. prolongamos B con D. Hacemos una prolongación ahí como ahorita. No. O sea, pero sinceramente lo que nos da el ejercicio es un triángulo ABC, nada más. O sea, como hipótesis, ¿cierto? Si leemos bien el teorema, solamente nos dice, vea, tenemos un triángulo y la medida, o mejor, la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180, nada más. O sea que partimos de un triángulo ABC. ¿Listo? Cualquiera. Ahora, la tesis que nos dice, El ángulo A más el ángulo C más el ángulo B. correcto. Eso es, ¿cierto? Eso que tenemos ahí. Que si tomamos esos ángulos interiores, cogemos las medidas de esos ángulos interiores, al sumarlas nos debe dar 180 grados. Para que ya ustedes de aquí en adelante utilicen ese teorema, ¿sí? Sin ninguna... El problema es que como no se utiliza mucho, no, mentira, sí se utiliza. Entonces partimos de ahí, ¿cierto? Entonces, primer paso. Se traza una paralela porque eso es lo que conocemos en el momento, ¿cierto? Pero una paralela ¿a quién? En realidad se puede trazar una paralela a cualquier lado. ¿Sí? Entonces yo puedo trazar en el punto C una paralela al lado AB. O sea, esto así. Pero el que la haga en A tiene que trazar la paralela pues a ACB, ¿cierto? Y lo mismo sucede si lo hago en B. ¿Sí? O sea, se traza una paralela en un vértice del triángulo al lado opuesto. En este caso yo voy a colocar aquí un punto que se va a conocer como D y por acá un punto que se va a conocer como E. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Se traza DCE, una recta DCE, paralela a quién? A B. Y eso se conoce como construcción auxiliar. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con eso? Bueno, hagamos una cosa. Decimos que el ángulo BC es mayor que el ángulo A y mayor que el ángulo B. ¿Cuál? El ángulo BC es mayor que el ángulo A y que el ángulo B no, por ser ángulo externo. Pero DC sí es un ángulo exterior. No, porque no es una prolongación de un lado, ¿sí ven? Sí. Pero podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Eso no lo podemos decir porque en C hay muchos ángulos. No, pero venga, si CD es paralela a Sí, B, yo sé lo que quieres decir y tienes razón, pero en C hay muchos ángulos, tienes que especificarme cuál. Bueno, ACD. Ese ya es otra cosa. ¿Por qué son congruentes?
por internos alternos. O sea, tú me dices que el ángulo DCA, ¿cierto? Ah, Es congruente con el ángulo en A. sí, muy bien. ¿Por qué serán congruentes? Alternos internos. Entre paralelas. Aquí coloqué entre paralelas para que terminen ahí, ¿cierto? Sí, y también el ángulo B congruente con BC. ¿También por lo mismo o no? Listo. Y entonces, Y ahí tenemos que B más, perdón, que ACD más el ángulo en C más ACB más BC es igual a 180. Pues yo qué. Pues ahorita mismo que la medida de A, Sí, la medida de S. ¿estamos bien? ¿por qué es eso? Por... sí me corcho. Por la que se acabo de decir, Teorema de la medida. de la medida. Pero ve aquí, yo estoy sumando son este más este más este. Ajá, por suma de ángulos. Ah, pero sí, pero ¿por qué da faltamente 180 y no da 250, 360 o 90? No. Porque es un ángulo ¿qué? Ahí lo dijeron. ¿Un ángulo qué? Suplementario. No. Pues yo no oí eso, yo parece que oí otra cosa, no sé si lo oí mal. ¿Qué es esto? ¿Qué ángulo forma DCE? ¿Un ángulo llano o no? Porque el ángulo DCE es llano o rectilíneo, como quieran. Y listo, LQD porque BC es B, BCA es A y el otro es C. Correcto, entonces la medida de A Que no aprendemos a mezclar. más la medida de ¿quién? De ACB, o sea, pero ACB ya dejando el triangulito solo, ¿cierto? Es la medida de C, ¿o no? Sí, a la medida de... Más la medida de B es igual a 180. Eso es sustitución, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿De quién? De 2, 3 y 4. Sí. Vamos iluminando, así fue en el examen ahorita. Eso es un ejercicio que no fui capaz en el examen. Si ven entonces ¿qué construcciones auxiliares en qué construcciones auxiliares nos hemos basado para demostrar estos dos teoremas? Paralela. En paralelas. ¿Por qué? Porque eso fue el tema que inmediatamente vimos, ¿o no? Sí. Entonces vean que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué construcción auxiliar hago? Pero entonces uno debe recordar, bueno, ¿qué fue el tema que vi ahorita? ¿O cuál es el tema que estoy viendo? ¿Sí? En el examen entonces no, o sea, en el examen como hay muchos temas, ustedes dicen, bueno, ¿con cuál de los temas cojo? Hagamos uno, tracemos una perpendicular, tracemos una paralela a ver qué da. ¿Sabe cuál es el problema, profe, en el examen? Que usted llega e invierte el triángulo y ya nos complicamos. No, pero ¿por qué? Que uno tiene que uno tiene que tener la capacidad de abstraer lo que está ahí. Ah, sí, con las gafas. Ustedes van a llegar a un momento en que van a cerrar los ojos y van a coger ese triángulo y lo van a voltear así de mil maneras mentalmente. Ah, no, en los sueños. Sí, bueno, entonces... Usted sabe que es soñar con geometría euclidiana. Excelente. No, por allá, pues un parado. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con unos corolarios para que se desprenden inmediatamente de estos dos teoremas que hemos enunciado. Hey, profe, vamos a pedir un favorcito, a ver si de pronto nos... ¿Sí? Es que a ver si nos deja estudiar un poquito para física, que es que está muy...
Ustedes no que ya estaban en que unas cuchillas para ese examen. La semana pasada. Por eso es que a mí no me gusta aplazar exámenes, porque dicen, no, yo me lo sabía para el miércoles pasado, ya para ahora se me olvidó. No, es que la semana pasada no se podía, entonces ¿cómo hacíamos pues? Muy bien. Sí, ahorita terminamos estos colorarios y dejamos listo el tema para empezar ya a hacer ejercicios de demostraciones. Dios le pague. Muy bien, entonces voy a pasar aquí al computador. Un segundito. Ok. Vean que ya, por ejemplo, van tomando un poquito, van despegando un poquito más con respecto a este tipo de demostraciones. ¿Por qué? Porque ya tienen base suficiente que viene de toda la teoría que hemos visto. No, es No, es que no. Vean, si usted nos hubiera colocado la paralela de AC, ya nos hubiéramos enredado más. ¿Cuál? En vez de haberla colocado ahí encimita arriba, me hubiera colocado en un lado. No, ya ahí sí se daña el ejercicio. En este. Ey, ¿Por qué se hace lo mismo? no, vaya, hágalo pues. Vea, coloco aquí que este es D y este es C. ¿Sabe qué? No, sí, pues obviamente, pero O sea, no lo abstraen. Si bueno, entonces volteen la gráfica como ustedes quieran. eso, vea, si usted nos va a colocar ese triángulo así, no vamos a ser capaces de hacerlo. No, como que no. Entonces dibújenlo como ustedes sean capaces. No hay problema. Ustedes pueden otra vez volver a dibujar la gráfica como ustedes la quieran dibujar, pero bueno, siguiendo la forma. O sea, rotarla pues. Sí, un video, parce. Muy bien. Es que lo que pasa es que vea, ustedes se casaron con que las paralelas son así. Ay, eso nos la enseñan en el colegio así. Pero yo puedo entonces fácilmente colocárselas así, así, ¿sí? Ya ustedes verán a ver si las quieren rotar. No, listo, no le colocan las líneas así, el problema es demuestre que son paralelas. No es lo mismo. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a pasar aquí a esos colorarios. Profe, una pregunta acá acerca de esta materia. Sí. Pues con su respeto y todo, ¿eso para qué no sirve? Muy buena Vea. No, yo no O sea, algunos detractores dicen que, pues, ¿para qué ciertas materias, cierto? Pero cuando uno se da cuenta, si por ejemplo, a ti antes de ponerte cualquier problema de matemática o cualquier problema de la vida práctica en donde tú vayas a meter en mano a una máquina o algo, ¿sí? Si no fueras de pronto capacitado para ver las posibles soluciones de hacer en la matemática, para responder lo que te preguntan matemáticamente, ¿sí? No vas a ser capaz de dar soluciones a un problema real. O sí, pero te vas a demorar mucho tiempo y solamente vas a dar con uno. Pero como tú ya tienes una forma de mirar, por ejemplo, en la matemática normalmente un ejercicio se puede hacer de varias formas. Y es precisamente para ti darte la capacidad de razonamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, tú simplemente te paras frente al problema y dices, ¿cómo resuelvo yo esto? Esa capacidad, ¿quién te la da? 5 años estudiando ingeniería ambiental. ¿Sí? O sea, a mí me ha pasado, uno dice, bueno, eso sí se aprende así, por lo menos, y eso es en cuestión de segundos. Cuando ustedes tienen problemas con las conexiones o por ejemplo que no ven el contenido, que pasa algo con tal cosa, ¿sí? Entonces yo me paro ahí y pues me pongo así la mano en la boca a ver qué puedo hacer. Y eso es en cuestión de segundos. Sí, o sea, yo empiezo a pensar en las posibles soluciones que le puedo dar. Entonces yo digo, bueno, esa no me funciona, esta no, esta tan. O sea, la más rápida, ¿sí? Entonces, esa capacidad la da precisamente hacer todo esto.
Eso no viene al azar. ¿Sí? Pero es que también Por está- ejemplo, si tú estudias, sin desmeritar a los técnicos, porque son buenos en lo que hacen, si tú estudias para tecnología, ¿qué es lo que te enseñan a hacer? Te enseñan, por ejemplo, te enseñan a destapar. Si estudias tecnología en electrónica, te enseñan un televisor. Vea, estos son los componentes del televisor. Esto es lo que puede fallar. ¿Qué haces tú? Vas y cambias la pieza que está dañada. Porque para eso pues fue que te capacitaron. ¿Sí? Esa es la gran diferencia en lo que hay entre los técnicos y los ingenieros, o los tecnólogos y los ingenieros. ¿Sí? Que eso solamente te lo da las matemáticas. Pero entonces, venga, entonces ¿cuál es la diferencia entre el ingeniero y el técnico? Que el técnico va y cambia la pieza y el ingeniero. La piensa. El ingeniero sabe para qué sirve, o sea, te da un complemento de todo el funcionamiento de ese equipo, o sea, esa pieza para qué sirve eso otro, por qué dejó de funcionar, Ah, ¿ya? muy bien. Mientras que el técnico, pues si se pone a estudiar más, puede llegar a decir, no, esta pieza sirve para eso, pero él no, o sea, normalmente a él no le enseñan eso, simplemente vea, esta pieza hace esto, y si se daña, usted simplemente cámbiela. Porque no va a hacer que el televisor funcione, por ejemplo. Por ahí hay un chiste muy, o sea, una parte muy popular que dice, bueno, hay una máquina que se dañó, ¿cierto? Y un ingeniero va y aprieta un tornillo y con ese, pues una pequeña arandela o algo, y con eso ya funciona la máquina. Entonces le dice, bueno, yo por eso le voy a cobrar al dueño 1.000.000 de pesos por haberle resuelto pues el problema. Y él le dice, pero ¿por qué tanto si lo que hizo fue apretar un tornillo? Entonces él le dijo, bueno, está bien, págueme 20 pesos por apretar el tornillo y me va a pagar el resto por saber qué tornillo era. Ah, pues. ¿Sí? Y ahí lo dejó callado, Listo. ¿cierto? Listo. Es precisamente esas son las situaciones en que uno dice, ¿para qué me sirve eso? Muy bien. ¿Sí? Ahora sí quiero ser ingeniero. Entonces vean ahí, Que vean la cosa de cálculo ya es. vean ahí ya estos 4 teoremas, 4 corolarios que tenemos ahí en esta parte. Entonces, el primer corolario nos dice, vea, en todo triángulo, cosa que ya ustedes manejaban, ¿sí? En todo triángulo no puede haber más de un ángulo interior cuya medida sea mayor o igual a 90 grados. Ya ustedes ya eso lo manejaban, pero no lo habíamos visto como debía ser. ¿Cierto? Sí, bueno, listo. No he dicho nada. Otro, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Sí? ¿Por qué? 90. Porque si uno mide 90, la suma de los otros dos debe sumar ¿cuánto? 90, ¿cierto? Para que los tres sumen 180, que fue lo que vimos inmediatamente el teorema que acabamos de demostrar. ¿Sí? Muy bien. Este otro, cada ángulo interior de un triángulo equilátero mide 60 grados, cosa que también ustedes utilizaban por ahí al principio, pero que allá no habíamos tocado eso, ¿cierto? Porque sabemos que si sumamos los tres, primero, un triángulo equilátero es equiángulo, o sea, tiene los tres ángulos iguales. Al tener los tres ángulos iguales, es claro que todos deben sumar 60 para que cumpla con el teorema de que la suma debe dar 180. Vean otro. El otro que aparece ahí es precisamente el de los ángulos de la base de un triángulo isósceles y que son agudos. Y ese fue un teorema que también nosotros vimos por allá hace, del cual también tienen que trabajar mucho para el examen del miércoles. Esos son los que tenemos ahí. Y faltarían 3. ¿Todo esto entra en...? No, eso no entra en el examen. No, desde paralelismo y perpendicular ya no entra en el examen. Eso sí.
Solamente congruencia y desigualdad. Pero si necesitamos alguna... No, señor, no pueden utilizar lo que estamos viendo de paralelismo y perpendicularidad en desigualdad y en congruencia, porque eso no aplica. Pero ¿cómo que no aplica? No se preocupen que no van a tener la necesidad, porque los ejercicios que he pensado precisamente hacen eso. Ahora, los tres últimos corolarios de esta parte, de toda la parte pues, de los ángulos especiales, dice uno: si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, vea, tenemos dos triángulos y resulta que hay dos que son congruentes, entonces los terceros ángulos serán congruentes, ¿cierto? Sí. Porque deben también sumar 180, ¿o no? Yo se los voy a dibujar aquí. Primero voy a leerlos todos y después les dibujo ese que acabamos de enunciar. No, pero eso sí es entendible. Ahora el otro. La suma de las medidas. Ese pues es... Ustedes saben que de un cuadrilátero yo puedo sacar ¿cuántos triángulos? Pasando una diagonal. Dos, ¿cierto? Y si ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 y como tenemos dos triángulos, sería pues 360, ¿cierto? Y ahí conformamos el cuadrilátero. Por eso entonces la suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Y ya para hacer como eso para un cuadrilátero, pero ya para extenderlo a cualquier polígono de n lados, entonces ya tiene que ver con una formulita muy sencilla, que ustedes la ven ahí en el último corolario, que es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono de n lados es n-2 por 180 grados. Profe, de ese segundo punto saldría que los ángulos, pues que la medida de los... ¿Del qué? Pues de los ángulos exteriores del triángulo mediría 160, ¿no? Un triángulo. Exteriores. Sí. No, el triángulo. No, o sea, porque recuerda que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Listo. Independientemente. Lo que pasa es que en un vértice yo puedo tener dos ángulos exteriores, ¿sí? Entonces no sé a qué te hace referencia, a qué referencias tú cuando dices del ángulo exterior. Porque si sumamos los 6 ángulos exteriores que podemos formar en un triángulo, pues yo no diría que eso se cumpla. No, por ahí había un teorema, por ahí en esos días. El viernes te digo cuál es. Listo. Ven entonces lo que... Les voy a mostrar aquí lo que está planteando ese primer corolario. Tenemos dos triángulos con ángulos respectivamente congruentes, ¿cierto? Entonces, si este es congruente con este y este es congruente con este, entonces, ¿qué sucede con el tercero? Aro 40, 70, 30 y 80. Ahora, pregunta. En esta situación, ¿qué puedo yo decir de estos dos triángulos? Son iguales. ¿Seguro? Recuerden que el criterio ángulo para la congruencia de triángulos no existe. Pero si son semejantes. Bueno, semejantes son, pero no te metas todavía con ese término, que ese término es un poquito más adelante. ¿Sí? Semejantes sí son. Si tuviéramos un lado, sí lo podríamos decir. ¿Cómo? Pero si tuviéramos un lado congruente. Bueno, si ya conozco un lado, ya inmediatamente sí podemos decirlo, ¿cierto? Sí. Porque Sí, porque ángulo lado. porque tenemos el teorema ángulo, lado, ángulo, vea, ángulo, lado, ángulo.
ángulo, lado, ángulo. No, sí, pero lo que me refiero es que utilizando ese corolario que usted acaba de decir que si dos son iguales, entonces el tercero también es igual. Ah, sí, pero en cuanto a ángulos, no establecemos nada de los triángulos. ¿Listo? Correcto. Por ejemplo, si este es 20, este es 20, este es 15 y este es 15, pues el otro debe valer lo mismo que valga este. ¿Sí? Haciéndolo pues de manera numérica. Pero eso no me establece nada entre los triángulos. ¿Listo? Bonitos. Son triángulos. Porque yo puedo hacer un triángulo más pequeño con esos mismos ángulos, ¿o no? Podemos establecer que tienen 3 lados. Es un triángulo. Muy bien. Escaleras. Entonces, muchachos, vean que con estos teoremas y corolarios hemos acabado la parte de ángulos especiales y ya habíamos visto la parte de paralelismo y perpendicularidad. Entonces, la siguiente sesión, que es el viernes, ya hacemos ejercicios de esta parte, de estos dos módulos que acabamos de ver, y arrancamos entonces con las propiedades de los cuadriláteros, que ya ustedes también saben qué propiedades tienen algunos cuadriláteros. Profe, yo propongo un ejercicio para el viernes. Sí, ¿cuál? Por ahí el teorema es que demuestre que por qué la bisectriz de un triángulo parte el triángulo en 2 lados iguales. ¿Cómo? La bisectriz. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Te nos fueron otra vez por... Ojo, cuando me mencionas bisectriz, hablas de ángulos, listo. Sí. Y cuando me mencionas, si me vas a mencionar mediana o bisectriz, ¿cuál de las dos? Bueno, bisectriz. Bisectriz, listo. No. O sea, para el viernes, si no va a ser para el viernes. pero ese es de congruencia. Por eso. Y ese no es el tema que corresponde el viernes, listo, bueno, lo vemos. No, pero es que no he sido capaz. Listo, ok. A veces no he sido capaz. Me recuerdan entonces. Perfecto. Profe, y por allá lo busqué en internet. Es que eso se resuelve con un cuadrilátero circunscrito. Y yo no. Peor. Ahí lo miramos entonces. Listo. Bueno, muchachos, que les vaya bien ahorita en física. Juan Sebastián lo escucha. Ok, que estén muy bien. Vean, este video se los voy a subir a Zona Audio Arroba porque veo que hay problemas con la transmisión por live stream. Por si lo van a ver después. Oye, profe, van a cambiar la plataforma. Ya la cambiaron. Hay cursos que están ya en UNE. Hay cursos que ya están por fuera de aquí que entran con udiarroba.co. Tendrían que averiguar primero. Por ejemplo, el de nosotros todavía no, pero va a emigrar hacia allá. Ya seguimos con el de nosotros. ¿Listo? Seguimos con la plataforma. Gracias. Pues, sí, por el momento sí. Me imagino que nos avisarán en estos días. Que estén bien, hasta luego.